Un solo Dios, creador y ordenador de todas las cosas. Ese Dios que es ordenador y creador de todas las cosas, que ha sacado del universo de la nada, Dios de todos los justos desde el origen del mundo. Ese Dios está dentro de nosotros. Dios justo y bueno como Padre de nuestro Señor Jesucristo, autor de la ley y de los profetas, del Evangelio, de los apóstoles, Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, también afirma que en Dios están unidas la justicia y la bondad infinita. No son incompatibles, sino inseparables. No existe lo bueno sino lo justo, ni lo justo sin lo bueno. El mal no proviene del Dios, sino de la libertad humana. Hoy nos podemos nosotros poner de frente ante este misterio, como lo va a plantear también Orígenes, este grande pensador de los padres de la Iglesia que, al igual que Concepción Cabrera de Armida, tiene el objetivo de dar a conocer quién es la Trinidad, quién es ese Dios que para nosotros, como dice San Cipriano, en el tratado que habla sobre el Padre Nuestro, en el capítulo 8 y 9, en las páginas 271 a 272, nuestra oración es pública y común. Ante todo, el doctor de la paz y maestro de la unidad no quiso que hiciéramos una oración individual y privada, de modo que cada cual rogara solo por sí mismo, sino decimos: Padre mío, que estás en los cielos, ni el pan mío dámelo hoy, ni pedimos el perdón de las ofensas solo para cada uno de nosotros, ni pedimos para cada uno en particular que no caigamos en tentación y que nos libre del mal. Nuestra oración es pública y común, y cuando oramos lo hacemos por un solo, sino por todo el pueblo, ya que todo el pueblo somos como uno solo. El Dios de la paz y el Maestro de la concordia, que nos enseñó la unidad, quiso que orásemos cada uno por todos, del mismo modo que Él incluyó a todos los hombres en su persona. Aquellos hombres y mujeres que deben de hacer oración deben de decir: Padre nuestro, Dios nuestro. Por eso Jesús, cuando resucitó, le dice a María Magdalena: el Dios mío, el Dios de ustedes, mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. Esta es la bendición que hoy debemos nosotros profundizar en este bellísimo intento, donde el mismo Orígenes, en la homilía Lucam 1.3, el Vives, los padres de la Iglesia 252, nos van a regalar esta grande bendición. Aún más, nos va a ir descubriendo de una manera bellísima algo muy importante que debemos también recalcar y resaltar en San Anselmo, en la epístola de la Incarnation Verbi. Y nos dice él: en Dios uno de todas las cosas tienden la unidad y forman una sola esencia y sustancia por la sola y única fecundación del Padre. Por eso, cuando nosotros nos referimos a nuestro Dios, nos decimos: Papá, Papá nuestro. Enséñanos a hacer esa presencia tuya cada vez más asequible, y desde ahí podamos nosotros ir profundizando en el misterio. Por eso, algo importante que debemos ir profundizando es esto: el estudio de la divinidad desde la pluralidad personas nos obliga a tratar la cuestión del número en Dios lo menos equivocado, ya a propósito de la palabra Trinidad. El reconocimiento de una multiplicidad se impone a la fe trinitaria simple. No hay Trinidad real. Es decir, nosotros, para poder empezar a hablar de la Trinidad, tenemos que empezar a descubrir cómo ese Dios, en su grande sabiduría, quiere usar los términos nuestros para poder entrar en ese diálogo amoroso donde formamos un nosotros. Y ese nosotros, como lo forma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos nosotros. Creamos
Nos dice el texto bíblico en la Sagrada Escritura, vayamos a crear al hombre a imagen y semejanza. Creamos la creación. Es decir, el proyecto que Dios nos regala es una experiencia de ir profundizando en el misterio de que si vamos a hablar nosotros de la Trinidad, tenemos que hablar de tres, pero a la misma vez hablamos de uno. En primer lugar, debemos decir teológicamente, las tres personas divinas son una sola sustancia, esencia, una sola res. Si quiere hablarse de tres res, solo será en el caso de que se comprenda por la palabra res, no la sustancia, sino las relaciones, como comenta San Anselmo de Cambery en la carta sobre la encarnación del Verbo. Este es algo importante que debemos ir como contemplando. Voy a repetir esto porque esto nos va a traer todo el desarrollo de este momento. En primer lugar debemos decir teológicamente, las tres personas divinas son una sola sustancia, una esencia y una sola res. Si queremos hablar de tres res, solo será en el caso de que se comprenda por la palabra res no la sustancia, sino las relaciones, como comenta San Anselmo. En Dios, uno, todas las cosas tienden a la unidad o forman una sola esencia y sustancia por la sola y única fecundación del Padre. En segundo lugar, para eliminar el peligro de tretismo, debemos excluir de Dios la pluralidad numérica, evitar la palabra muchos para aceptar que al hablar de Dios es varias personas, pero no es muchos. En Dios solo hay tres por sí, sino un solo sí. Esto es importante que entendamos. En Dios no hay tres sí, no, hay un solo sí. Por ejemplo, para Abelardo, la tradición del vocablo tres de personas en la expresión tres personas es accidental. Propiamente hablando, el número se aplica a Dios, como solo considera manifiestamente los términos numéricos que se derivan de la cantidad. Abelardo rechaza la pluralidad numérica en Dios y excluye que haya tres por sí en Dios. Afirma en su documento La Teología Summi Boni que hay una multiplicidad de prioridades o de definiciones, pero no hay una pluralidad numérica ni diversidad en Dios. Nos lo va a recordar él mismo en la Teología Summa Boni, libro 3, capítulo 1, 5, 7. Y este es importante que lo podamos como profundizar. Así es como Abelardo introdujo la cuestión de los términos numéricos en la teología escolástica. Cuando decimos en nuestro lenguaje tres personas, con este número 3 no afirmamos una cantidad numérica o una diversidad en Dios. Por eso en nuestro lenguaje sobre Dios Trinidad, por ejemplo, una, dos, tres personas no es atribuir a los números un significado puramente negativo, como capta y presenta Lombardo. Es decir, Lombardo considera la pluralidad ligada a la cantidad. Los términos numéricos de nuestro lenguaje trinitario no tienen únicamente un papel negativo. Aquí es donde interviene la reflexión sobre los trascendentales. Así como hay que distinguir el uno, que es el principio del número, y el uno, que es convertible con el ser. Hay que distinguir lo múltiple, que pertenece a la cantidad, y lo múltiple, que abarca todo género, como el uno. Es decir, lo múltiple, que pertenece a los trascendentales, como lo presenta Santo Tomás de Aquino, y nos lo va a plantear él mismo en la Suma Teológica 1 Q30 A3 de potencia Q91 A7. El uno trascendental convertible con el ser significa el ser en su
indivisión. Aquí es importante que podamos comprender este texto y este bellísimo momento. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros vamos a ir cultivando esta gracia, vamos entendiendo a mayor profundidad cómo en Dios hay una sustancia, un solo ser, una sola existencia, una sola voluntad. Y desde ahí vamos a ir descubriendo y escudriñando esta manera nueva de ir como comprendiendo mejor quién es la Trinidad para nosotros. Repito este pensamiento de Santo Tomás de Aquino. El uno trascendental, convertible con el ser, significa el ser en su indivisión. El ser es uno en la medida en que es no dividido. En otras palabras, ser uno no añade una realidad al ser, sino únicamente la negación de división, pues uno no significa otra cosa que el ser indiviso. Nos lo va a plantear Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica 1, Q2, A1, el ser en uno en cuanto que es no dividido, indiviso. Agrega Santo Tomás de Aquino también esto. La afirmación de la unidad de Dios Trinidad, así como la afirmación de la unidad de cada persona, consiste así en la afirmación de la realidad misma a la que se atribuye la unidad y la negación de una división. Nos recuerda Santo Tomás de Aquino. Aquí les voy a explicar otro texto para después hablar de los textos de Concepción Cabrera. Esta es la introducción. Dice, el uno que es convertible con el ser no añade al ser ninguna cosa más que la negación. En efecto, uno no significa otra cosa que el ser indiviso, por donde se comprende que, sea cual fuera la realidad a la que se le atribuye, uno significa esa cosa como indivisa. Y así uno, dicho del hombre, significa la naturaleza o sustancia del hombre no dividida. Cuando decimos la esencia o divisa es una, el término uno significa la esencia en su indivisión. Cuando decimos la persona es una, este atributo significa la persona en su indivisión. Nos lo va a recordar Santo Tomás de Aquino en el tomo 1, Q30, A3, y también en su documento de potencia Q9, A7. El uno, que es convertible con el ser, enuncia afirmativamente el ser mismo y no le añade nada más que la negación de una división. Dios no tiene divisiones, es uno. Y es por eso que nosotros enfatizamos lo que el mismo Dios nos va a decir. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y entonces lo que nos invita y nos dice, y hacerte uno tú con el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está también otro ejemplo sobre el mandamiento que nos deja nuestro Señor Jesucristo y nos deja también como esa experiencia cada vez mucho más profunda que nos hace pensar mejor las cosas. Agrega también el mismo Santo Tomás de Aquino. La totalidad, o dice, la originalidad de Santo Tomás se revela en la aplicación de esta reflexión a la pluralidad o la multitud en la Trinidad. Nos lo va a recordar también sobre la cuestión, sobre el excelente estudio de Ventagnalia en su documento Diferenza o Contradiczione, en las páginas 191 a 245. Este autor Ventimiglia nos invita a descubrir también en su documento cómo explicar mejor esa presencia de un ser en tres personas. Y escribe algo muy importante también el mismo Santo Tomás de Aquino. Los términos numéricos que atribuimos a Dios se toman de la multitud en cuanto trascendental. Ahora bien, esta multitud es a las múltiples cosas de las que se dice lo que el uno convertible con el ser al ser. Cuando se dice que las cosas son múltiples, la multitud entendida en el sentido de que venimos hablando significa esas mismas cosas
con la nota de indivisión, cada una de ellas. Cuando decimos que las personas son muchas, significamos esas personas cada una en su indivisión, porque por definición la multitud está compuesta de unidades. Hablemos ahora del texto de Concepción y aquí viene el primer mensaje. En las palabras de Concepción Cabrera de Armida, hablar de la Trinidad, hablar de la pluralidad, hablar de la esencia de la res, que es un sí, nos va a hablar de la sustancia del mismo Dios, que hay una unidad en la diversidad de personas. Y entonces ella escribe algo bellísimo que nos debe a nosotros verdaderamente ayudar a como comprender cómo esta mujer casada, que tiene una visión verdaderamente muy clara sobre la Trinidad, nos va a ayudar a descubrir como esa sintonía. Y escribe ella esto: esa unidad encanta a Dios, es decir, ese Dios mismo que se goza en ser uno en las tres divinas personas, formando una unidad de sustancia, una sola esencia, un solo y eterno y fecundo Dios. Son personas distintas las de la Trinidad, pero forman un conjunto de unidad. Un Dios infinito, sin principio, porque el principio ya era Dios, eterno y siempre ha sido Dios. Pero el Padre produjo a su verbo exactamente igual a él, abocando en él mismo toda la potencia infinita, divina y creadora de su fecundación eterna. Si nosotros hablamos desde la perspectiva de teología sistemática, hay una serie todavía de cosas que no podemos como escudriñar, pero cuando hablamos de una teología mística, la teología mística nos mete en otro nivel y nos hace comprender mucho más claro la presencia trinitaria. Aquí es una de las cosas importantes que debemos de distinguir. Santo Tomás de Aquino era un místico, pero el lenguaje místico que nuestro Señor Jesucristo le va a revelar a Concepción Cabrera de Armida es verdaderamente en otro nivel, que nos va ayudando a ser cada vez mucho más sencillos cómo comprender la existencia de Dios. Y agrega Concepción Cabrera de Armida, y voy a regresar un poquito, dice: son personas distintas las de la Trinidad, pero forman un conjunto, unidad, un Dios infinito sin principio, porque en el principio ya era Dios, eterno y siempre ha sido Dios, pero el Padre produjo a su verbo exactamente igual a él, abocando en él mismo toda la potencia infinita, divina y creadora de su fecundación eterna. Y el deleite supremo de dos personas divinas al contemplarse extasiadas la una a la otra en esa dilección infinita del más aquilatado amor, se produjo o personificó el amor mismo. Y quedó hecha eternamente la Trinidad en una sola unidad. Solo comprensible esto por el único y solo Dios. Este es algo que debemos como también irme entrando en esta dinámica interior. Nosotros queremos comprender a Dios, pero a veces te voy a dar una analogía aquí. A veces nosotros mismos nos comprendemos, porque somos tan complejos. Porque depende los movimientos que tengamos internamente, son las actitudes y comportamientos que nosotros vamos relacionando. Y a veces se nos puede hacer fácil comprender nuestro ser y a veces es complejísimo, dependiendo las etapas donde estemos viviendo. A nivel psicológico se dice que cada 20 años, 20, 40, 60, 80 y 100, en esas etapas de entre los 15 a los 25, son una serie de cambios interesantísimos en el ser. Por eso el niño desde que nace es complejísimo hasta el primer año o los primeros 5 años. Y hay una estabilidad un poquito mejor de los 5 años hasta los 15. Y luego de los 15 a los 25 es otra revolución que empieza a él a expresarse y a volcarse a quererse conocer a sí mismo. Y de repente una cosa le gusta, otra no, otra sí, otra sa. Y entonces, ¿qué pasa? Hay otra etapa, una vez que se estabiliza, hay
otra tranquilidad hasta los 35, de los 35 a los 45 hay otra revolución de querer la persona poder estabilizarse mejor. Y en esa etapa de querer él integrar su ser, se va descubriendo que tiene tres dimensiones. Tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Y entonces en esa dimensión es un solo ser en tres diferentes manifestaciones. Que tiene que cuidar su cuerpo, tiene que cuidar su alma, que es donde están integradas las potencias del alma, la libertad, la voluntad y la memoria, de acuerdo a los místicos que tenemos de San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y otros grandes místicos. Y entonces nosotros tenemos tres en uno. Y a veces nos presentamos muy tranquilos y a veces nos volvemos un volcán de acuerdo a nuestras pasiones, de acuerdo al cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo tenemos sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación y tenemos una serie de cambios de personalidad. Y aún más, acciones a niveles de afectivas en nuestra sexualidad, en nuestros comportamientos. Y tenemos que estar cuidando eso. ¿Por qué? Porque eso también modifica nuestra persona. Y a nivel del espíritu, los tres espíritus que te pueden mover es el humano, el Espíritu Santo y el espíritu del mal. Y entonces el humano tiene que estar continuamente trabajando con el alma y el cuerpo para poder irse por el canal donde debemos nosotros cada vez más integrar, que es el Espíritu Santo. Y tenemos que estar trabajando continuamente para entender la unidad en la diversidad o en la pluralidad de nuestro ser, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y esto es importante que lo vayamos nosotros asimilando mejor. Y agrega Concepción Cabrera de Armida sobre este texto de la teología mística: yo no me canso de recordar, diré en tu lenguaje, aquel instante sublime que no fue, sino que está siendo, arrobando a la Trinidad este misterio para el hombre. Pero como dije, verdad y luz para el que es la misma luz, la fuente de toda luz creada e increada. ¿Y por qué te digo que ese misterio siempre está siendo? Porque en Dios no hay tiempo, en razón de su unidad. Dios es solo un acto de amor fecundo, sin principio y eterno. Es y es Dios, y fue y será Dios, y pasarán los siglos y cumplirá el mundo. Y Él puede seguir produciendo seres y mundos y creaciones que lo alaben, y todo esto sin esfuerzo, con el solo movimiento de su voluntad creadora, amorosa y fecunda. Dios no necesita moverse porque es inmutable, ni pensar porque es la inteligencia increada, y todo lo tiene presente. Lo mueve solo el amor en sí mismo y para sí mismo, y en él a su verbo engendrado por él con el amor infinito del Espíritu Santo. Derrama constantemente en la creación entera, en los cuerpos y en las almas, sin mermarse jamás, siempre produciendo amor, derramándose en amor, haciendo siempre el bien por el fecundo amor. Nada hay tan fecundo como el amor, nada que purifique, que santifique, que enaltezca y eleve y dé vida, y que sea la verdad por esencia, sino el amor en el santo amor. Concepción Cabrera de Armida verdaderamente nos quita un montón de problemas a niveles teológicos, filosóficos, aún desde una perspectiva de la matemática o metafísica. Concepción Cabrera de Armida habla de una manera tan profunda, tan clara, tan transparente y tan cercana, que nos hace a nosotros verdaderamente sentirnos bien, sobre todo cuando habla de que el mismo Jesús nos va hablando personalmente a nuestros cuerpos, a nuestras almas, y sobre todo nos invita por el Santo Espíritu a unificarnos a Él. Y esta es la bendición de Concepción, de cómo esta mujer ayuda al hombre a estar continuamente en una mejor sintonía, y usando un lenguaje, un vocablo, una teología mística que nos abre más y más la inteligencia y nos abre más el corazón,
Por eso creo yo que nuestro Señor Jesucristo, cuando ella empieza a compartir sus textos, ella misma dice, Señor, no entiendo esto. Y Jesús le dice, qué bueno que no lo entiendas, lo entenderás en el proceso y muchas cosas no son para ti, son para mi iglesia. Son para aquellos que van a estudiarte y van a dar a conocer mi existencia como Dios uno en tres personas. Por eso lo importante de una madre, de una mujer, de una esposa, de una viuda, es bellísimo. Nosotros, y yo les invitaría a todas las mujeres que están en este proceso, que no se desesperen con sus esposos, que no se desesperen por la manera de que ellos como son, déjenlos que sean ellos mismos. Lo único que tenemos que entender lo que Concepción Cabrera nos invita, así como yo les invitaría a todos los esposos, no traten de entender a sus señoras, ámenlas como son, porque en el proceso, en el amor se van a entender uno al otro, de otra manera se van a despedazar, de otra manera se van a descuajar, se van así como cuando uno abre les doy un ejemplo, cuando tú pelas una naranja o una mandarina y empiezas a desgajarla, así te puedes desgajar si no entiendes una cosa, que en el proceso nuestro hay que amar. Por eso Jesús enfatiza mucho en Concepción Cabrera de Armida esta última parte en este texto del número, en el diario espiritual del número 55, 285, 287. Y ella dice algo bellísimo para que ustedes entiendan esto. Dice, Dios no necesita moverse porque es inmutable. No, dice, ni pensar porque es la inteligencia increada. Y todo lo tiene presente. Lo mueve solo el amor en sí mismo y para sí mismo y en él a su verbo, engendrando por él con el amor infinito del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos entender, a la medida que nosotros unimos nuestro amor humano al Espíritu Santo, nos va a trascender. Por eso yo te invitaría, no te pelees con tu esposo sin necesidad. Déjalo que te mienta, hasta la madre no le hace, deja que descanse. Yo a veces veo estas relaciones en relación a su esposo, cuando el carro le cambias de gasolina. No sé si a ustedes les ha tocado esa experiencia. Cuando tú cambias de gasolina regular a super unleaded, o de regular a unleaded o super unleaded, y luego después le pones un aditivo, el carro empieza a tronar, y rum, y arranca. Así anda tu viejo a veces, o así andas tú como señora. A veces andas tronando y empiezas a decir un montón de palabrerías que no necesitas. Y es aquí donde creo yo que nosotros debemos ser mucho más prudentes en el proceso. ¿Por qué? Porque si vamos analizando a mayor profundidad lo que significa entender la presencia de Dios es desde el amor. Por eso Cristo resume todo en esa palabra, en esas 4 letras: amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor es lo que va dándonos a nosotros un conocimiento aún de la existencia de ese Dios. Y agrega Concepción otra parte bellísima, dice, si derramo constantemente en la creación entera, en los cuerpos y en las almas, sin mermarme jamás, siempre produciendo amor, derramándose en amor, haciendo siempre el bien, por el fecundo amor, nada hay tan fecundo como el amor. Nada que purifique, que santifique, que enaltezca y eleve y dé vida y que sea la verdad por esencia, sino el amor en el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros debemos comprender. A la medida que entramos en estos conceptos, vamos a ir eliminando un montón de tensiones y de cansancios. Y la primera cosa que debemos entender es esto. Tú como esposa o como esposo eres distinto que tu esposo, pero son complementarios. Y en tus hijos tú te ves. Y en tus hijas te ves. Por eso son 3 seres en uno. Tú como madre, tú como padre y tu hijo o tu hija. Son 3 seres en uno. ¿Y qué los une? El amor. Por eso cuando el amor se empieza a desbaratar o a malgastar o malinterpretar o abusar, es cuando vienen los problemas.
Por eso nuestro Señor Jesucristo nos está invitando continuamente y le dice a Concepción, cada momento que tú hagas que lleve mi sello para agradarle a mi Padre y en la acción del Espíritu Santo, únete al amor que proviene de mi Padre y de mí, y que es el Espíritu Santo como el GPS de tu alma. Por eso el Espíritu Santo es el que guía la visión de Concepción Cabrera de Hermida. El GPS de Concepción es el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está regalando continuamente. A la medida que tú promuevas el GPS en tu alma, que es el Espíritu Santo, te va a llenar nuestro Dios de nuevos conocimientos para que entiendas ese momento de que a veces es sentimiento, emoción, pasión, gusto, deseo o frustración o cansancio, fatiga, o no dormiste bien o no comiste bien o no trabajaste bien. Y eso te trae tensión, cansancio, fatiga. ¿Y dónde le expresas? En la persona que más te ama. ¿Y quién es la persona que más te ama? ¿Tu esposa o tus hijos? Y a veces allí es donde menos la debes de expresar. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Ahí le expresó el Padre. La tensión del pecado del hombre la expresó en el Hijo. Te amo tanto, Hijo, que necesito que tú vayas a la creación y que tú mismo tomes la condición humana y te hagas uno con ellos. Y yo quiero sacrificarte a ti por ellos. Y que tu sangre y tu cuerpo sean el medio de sanación de sus almas y de sus cuerpos. Y quiero que tú lo hagas todo por amor. No hay otra esencia, no hay otra sustancia, no hay otra forma de realizar más que en el amor. Y Cristo hizo el sacrificio por amor. Por eso nos dice San Juan 3:16, que ahí está la clave, para mi punto de vista, de la esencia de la misión de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo por amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para enseñarnos a amar. ¿Cómo? Amando en los momentos más crudos de tu vida al otro. Porque ahí es donde se experimenta el amor. Y yo creo que aquí es una de las cosas importantes que debemos entender en nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos regala esta bendición y nos dice, a la medida que tú estés en esta sintonía, vas a ir entendiendo a mayor profundidad el misterio de la verdadera vida que trasciende al hombre a lo divino. Nuestro Señor Jesucristo, esa fue su misión. Cristo se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, dice San Agustín. Cristo vino a la tierra, nos va a decir San Antonio de Padua, para divinizarnos con su persona. Lo va a decir San Anselmo también y Santo Tomás de Aquino. La participación de nosotros en Cristo es participar de lo divino. Y después de Dios por esencia, hay que participar por participar la esencia en Cristo. La esencia de Dios nos la participa en Cristo. Y no hay otro Dios por participar más que por Jesús. Y esto es algo hermoso que debemos entender, como lo dice Santo Tomás de Aquino y también lo dice San Juan de la Cruz. La participación en Cristo nos hace a nosotros más y más divinos, pero nos hace más y más humanos, porque a la medida que eres más humano, más trasciendes a lo divino. La señora Concepción afirma que los términos numerales de nuestro lenguaje trinitario enuncian afirmativamente cada una de las tres realidades que califican sin añadirles nada positivo, pues de lo contrario recaerían en la composición que Abelardo o Pedro Lombardo habían intentado evitar, excepto la afirmación de su unidad respectiva. Ella insiste en este texto en la unidad categóricamente. La multitud trascendental de las personas consiste así en la afirmación de que cada persona es una, es decir, cada persona se distingue realmente de las otras en virtud de las relaciones. Por eso cuando hablamos de res, hablamos de relaciones. Nos va a decir Santo Tomás de Aquino y Lombardo. Y Concepción lo tiene también muy claro en este texto. Es decir, cada persona se distingue realmente de las otras en virtud de las relaciones. Dicho de otra manera, afirma cada persona añadiendo dos negaciones. La persona es
indivisa, y esta persona no es otra. Por eso, por decirte, yo no soy otro, no, yo soy yo. Y aún, les voy a hacer un ejemplo muy concreto, una madre que tiene twins, que son gemelísimos, cada uno es único. Yo soy yo y tú eres tuyo. A mí me llamó mucho la atención en nuestra formación, que quiero dos hermanos mucho, a los hermanos Gobea, que eran gemelísimos, son gemelos. Ellos aún sentía uno una cosa y sentía el otro. Iban a comprar una cosa, iban a comprar a una tienda y lo compraban igual, sin que uno al otro se supiera. Pero era cada uno original. Hay cosas muy parecidas, que es lo que creo yo que está en Dios. Es decir, el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo son parecidísimas. Donde quiera que esté el Hijo va a amar como el Padre. Y donde quiera que esté el Padre va a amar como el Hijo. Y donde quiera que esté el Hijo va a amar como el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a amar como el Padre y el Hijo. Donde quiera el Espíritu Santo se manifieste. Así como estos dos gemelos, donde quiera que ellos vayan, expresaban los mismos gustos. Pero eran distintos. Porque las tallas eran distintas. Era ahí donde se empezaba a diferenciar. La talla de uno con el otro era distinto. Y ahí es donde viene para nosotros esta grande bendición. Es por eso que creo yo que debemos ir como profundizando aún. Hay que agregar esto, como lo ha expresado en el texto anterior. De esta manera, el teólogo Santo Tomás de Aquino puede mostrar que la pluralidad pertenece ciertamente a la realidad misma de Dios Trinidad. La unidad y la multitud significadas por los términos numerales que nosotros atribuimos a Dios no existen solo en nuestra mente, sino que existen realmente en Dios. Nos lo va a decir el mismo Santo Tomás de Aquino en su documento De Potentia Q9a7. Y es algo bellísimo que debemos nosotros como poder profundizar en este texto, que también nos da una serie de concepciones para poder comprender mejor lo que estamos hablando. Y voy a explicar en otros términos esto. Dice Santo Tomás de Aquino: Dios es solo un acto de amor fecundo, sin principio y eterno. Es Dios y fue y será Dios. Y pasarán los siglos y concluirá el mundo. Y Él puede seguir produciendo seres inmundos y creaciones que lo alaben, y todo sin esfuerzo. Esto también lo dice Concepción Cabrera de Armida en el texto 55, 286 a 287. Con el solo movimiento de su voluntad creadora. Esto es algo bellísimo, amorosa y fecunda. ¿Cómo podemos nosotros profundizar mejor? Y aquí es donde viene el segundo mensaje. Agrega Concepción Cabrera de Armida: las personas de la Trinidad son distintas, pero fundidas en un amor esencial en Dios, no producto, sino esencia divina en un solo Dios. No se puede decir que una persona divina se fundió en las otras, se derritió dentro de las otras, pero en la unidad de la Trinidad sí hay una sola sustancia de eterna fecundación en Dios mismo, produciéndose dentro de sí mismo. Nos lo va a recordar en el tomo 57, en el 180. Concepción Cabrera de Armida, gracias a esta espiritualidad que recibió en 1895, en esta cruz del apostolado, nuestro Dios le va a enfatizar continuamente, Jesús le va a ir enfatizando a Concepción: tu experiencia es trinitaria, es un solo Dios que se manifiesta continuamente en tres formas distintas. Si queremos llamarlo formas, para entenderlo mejor. ¿Por qué? Porque una cosa, por decirles, que nosotros tenemos es ir descubriendo a mayor intimidad cómo podemos entrar en este proceso. Como dice Concepción, Dios no necesita moverse porque es inmutable, ni pensar porque es la inteligencia increada, y todo lo tiene presente, lo mueve todo solo el amor en sí mismo y para sí mismo, y en él a su verbo, engendrado por él con el amor infinito del Espíritu Santo.
Yo te invitaría para que podamos comprender este texto y a bajarlo a nosotros, que cuando tu esposo se enoje o tu esposa se enoje, después de que grite y te diga lo demás, nomás hazle esta pregunta: ahora, ¿cómo puedes bajar esta expresión o estos diálogos que hemos tenido, estos momentos de riña o de complejidad o de adversidad o sobre todo de una serie de antagonismos? ¿Cómo lo puedes tú entender desde el amor? ¿Cómo me puedes decir a mí que me amas cuando ya me han dicho un montón de cosas? Y esta es la dinámica que tú tienes que usar cuando tú estés hablando de estas expresiones para comprender, decir, ok, quiero entenderte mejor, para irnos a ponernos de acuerdo. ¿Con qué espíritu me estás amando? ¿Con humano? ¿Con el espíritu del mal o el Espíritu Santo? Y aquí es donde viene para nosotros la respuesta de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que promueve el amor. Cuando tú te dejas guiar más y más por el espíritu del mal o el espíritu humano, nos lleva a esclavizarnos. Te lo digo y me lo digo. En las luchas que yo he tenido, en las luchas que sigo teniendo y seguiré teniendo hasta el resto de mi vida, yo voy cada vez entendiendo, gracias a Concepción Cabrera de Armida, que es un proceso continuo y más profundo, que no debemos, cada vez más me doy cuenta que somos tan distintos y complementarios, y que en el proceso último, sobre todo en este último año que he vivido experiencias muy complejas y muy difíciles, pero gracias a esto estoy profundizando más en la Santísima Trinidad, en este misterio que nos arrebasa verdaderamente a todos nosotros y que nos pone de frente ante esta concepción profunda de la existencia de ese Dios que, siendo una esencia, una sustancia, busca una unidad en la diversidad de cada una de las personas. Estas reflexiones demuestran la profundidad con que la señora Concepción Cabrera, al igual que Santo Tomás de Aquino, expone la pluralidad real de las personas divinas sin atentar contra la unidad y la simplicidad de las tres, con el fin de manifestar un auténtico monoteísmo trinitario. Voy a tratar de explicarles ahora sobre Cipriano, San Cipriano, obispo y mártir, que habla sobre el Padre Nuestro y habla este bellísimo pensamiento. Dice: el Dios de la paz y el Maestro de la concordia, que nos enseñó la unidad, quiso que orásemos cada uno por todos, del mismo modo que Él incluyó a todos los hombres en su persona. Aquellos tres jóvenes encerrados en el horno del fuego observaron esta norma en su oración, pues oraron al unísono y en unidad de espíritu y de corazón. Así lo atestigua la Sagrada Escritura, que al enseñarnos cómo oraron ellos, nos lo ponen como ejemplo que debemos imitar en nuestra oración. Entonces dice: los tres al unísono cantaban un himno y bendecían a Dios. Oraban las tres al unísono, los tres al unísono. Y eso que Cristo aún no los había enseñado a orar. Cuando tú empieces a tener un conflicto con tu esposo, yo lo he entendido últimamente cada vez mejor ahorita en los últimos complejos, sobre todo en estas situaciones que hemos estado viviendo y con algunas personas que llegué yo aquí, en este nuevo designio, he ido entendiendo eso. ¿Cómo podemos nosotros hacer oración y hacernos en oración? ¿Para qué? Para comprender mejor el contexto de nuestro Dios, que nos invita continuamente a hacernos nosotros con el Padre, en el Hijo por la acción del Espíritu Santo, y orar por aquellos que estamos en una situación X o y aquellos que te persiguen o que te hacen la vida imposible o que te están haciendo una serie de cuestionamientos o situaciones complejas, tomarlos como el cable que te conecta o la llave. O tú, cuando, déjame te doy un ejemplo para que me entiendas esto, cuando tú vas de tu casa al supermercado y quieres el internet, regularmente pides el número y te lo dan para no usar el tuyo. Y es lo que necesitamos. Esas personas que a veces nos hacen la vida imposible son como el nuevo Wi-Fi, los números nuevos, para poder conectarnos mejor con Jesucristo y decirle: Señor,
esta situación que estoy viviendo con esta persona me está trayendo estas tensiones, cansancios, fatigas, estos desgastes humanos, no duermo bien, no como bien, estoy en esta situación. Y esa es la oración que debes hacer. Y no te debes de quedar tú con la frustración, con el cansancio, con la fatiga, con el estrés. ¿Por qué? Porque te vas a desgastar demasiado. De otra manera, no vas a dar el ancho. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición. Y nos dice aún este contexto. Sigamos nosotros en esto para comprender también esta. La unidad no excluye la pluralidad. Y la pluralidad no impide la unidad. Uno no se opone a muchos, sino a la división. Y la multitud no niega la unidad, sino a la división de cada una de las cosas de que consta. Nos lo va a decir el mismo Santo Tomás de Aquino en su primer tomo Q30 A3 AD3. Y agrega, así que queda asegurado especulativamente el valor de la afirmación de fe sobre la pluralidad real de las personas. El concepto original de multitud trascendental expresa la novedad cristiana en la percepción de las relaciones entre el uno y lo múltiple. En el corazón de la teología trinitaria, la introducción de la multitud en los trascendentales pone de manifiesto el estatuto eminente de la pluralidad. En el pensamiento tomasiano y en el pensamiento conscientiano, unido al de los padres de la Iglesia. Estos pensamientos tomasianos y este pensamiento conscientiano, que así le pongo yo a Concepción, el pensamiento conscientiano, nos va a revelar también que están unidísimos a los padres de la Iglesia. Más cerca de Santo Tomás de Aquino, la Suma de Alejandro, de Ales, dice que en las personas divinas no hay número absolutamente, propiamente hablando, pues ello extrañaría una diversidad de sustancias. No hay número según la cantidad, solo hay un cierto número de personas en la medida en que una persona se distingue de la otra por el origen. ¿Y cuál es el origen? La esencia, la sustancia, el existir una voluntad, el amor. En Dios nos va a revelar esta grande bendición. Dice, Alberto Magno, o Margo, ofrece una reflexión más detallada, distinguiendo varias clases de números. Reconoce especialmente que puede hablarse en cierto modo de número en Dios de manera positiva, bajo el aspecto de la distinción personal por las propiedades del origen, así como la presentan y lo explican la señora Concepción y Santo Tomás de Aquino. Nos lo va a decir en Summa Fratis Alexandre, en el libro primero, en las páginas 313 al 316, y San Alberto en su documento Sentencia de 24A1. Concepción y Santo Tomás, a propósito de la unidad divina, San Alberto también había reflexionado sobre la distinción que debe hacerse entre el uno, que es el principio, del número, la cantidad numérica, y el número que es convertible con el ser. Cada ser es uno. Nos lo va a decir también San Alberto en la suma, en el tomo primero, sentencia de 24A3. Y va a agregar esto. Aprovechando la explicación de San Alberto, Santo Tomás excluye de Dios la multitud numérica cuantitativa, pero conoce en Dios una multitud trascendental. Inicia este camino ya en su comentario de las sentencias y en su décimo Quandilevite, y más tarde de forma desarrollada en las cuestiones de potencia y de la suma de teología. Aquí podemos nosotros ir, si queremos ir a investigar esto, podemos irnos a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pero también al tomo primero, Q30A1, o también al documento de potencia Q9A7, y también a sentencia de 24Q1
A4 o codilíbete número 10 Q1 A1. Aquí vamos a entrar en otra bellísima expresión. Este es el tercer mensaje de hoy. También la señora Concepción habla de la unidad, la distinción divina que debe hacerse entre uno, que es el principio del número, y el uno, que es el convertible con el ser. Citando una vez más el texto de la generación divina, vi un gran foco de vivísima y purísima luz, de aquella luz increada, como derramándose en el ardiente rayo de claridad divina. Todo aquello era divino, era la misma divinidad allá en su eternidad sin principio, así como transporta mi alma a aquel lugar. Vi aquel torrente de luz, de fuego, de vida, se volvía, diré, a un punto, a un disco, a un mismo foco, de donde partía como replegándose, como reflejándose, no sé cómo decir, oh Dios mío, pero en aquel reflejo de luz del fuego, de la vida, de la misma divinidad, entendí cómo se produjo el verbo aquel que en el principio ya era. Yo sé muy bien que ninguna de estas tres divinas personas es antes que otra, pero yo no alcanzo a explicar esto que vi y de qué modo. Al producir el verbo con todas las perfecciones del Padre, quedando dos personas divinas, pero con una sola sustancia, con una misma voluntad, con un solo poder y una hermosura y luz y vida, digo, en este mismo momento se trabó, diré, entre estas dos personas divinas una complacencia, una fecundidad, una unión de amor, una unión, digo, que produjo a la tercera persona divina, al Espíritu Santo. Esta unión, esta comunicación, este lazo, sentí como que produciendo al Espíritu Santo, él mismo lo continúa. Es, diré, una cosa indispensable entre el Padre y el Hijo, como sin él no podría ser. Es esta una unidad tan hermosa, tan perfecta y tan pura que en la tierra no se puede entender, ni aún en el cielo enteramente, sino en el mismo Dios. Concepción Cabrera de Armida nos va a revelar esa experiencia cuando, déjame te doy un ejemplo para que entendamos esto, una analogía. Una de las analogías importantes es cuando tú te viste con tu esposo, le diste el alma y él te vio el alma y penetró en lo más íntimo de tu ser, lo entendiste de golpe y dijiste, con este me voy a casar, con este. ¿Qué viste? Lo que vio Concepción. Viste la esencia del amor que producía en ti y el amor que también le producía a él. Y como fruto de ese amor decías, y yo quiero que él sea el padre de mis hijos. Y viste a tus hijos adentro de ese ser en un instante. En un momento cuajaste aquella idea cuando viste a tu esposo. Y dijiste, ¿qué hay dentro de este ser que me hace vibrar? ¿Y cómo se produjeron las cosas? Ya en los actos actuales que tú tuviste después de que te uniste. Pero en un instante, místicamente, tú te uniste a tu esposo y lo conociste en el alma. Y antes de que te casara, tuviste una experiencia mística con él de unión de voluntades, de unión de cuerpos y de unión de espíritu. Y por eso pudiste dar los brincos y pasos a seguir uniéndote a él. Porque viste en un instante el amor eterno. Por eso, cada vez que hay un problema y un conflicto entre los matrimonios, la primera acción que hacemos nosotros es váyanse al primer amor. Y nos lo va a decir el Cantar de los Cantares, te llevaré al desierto y te volveré a enamorar y te volví a recordar que tú eres el amor de mis amores. Y es lo que hace. Cuando tú quieras reestructurar tu matrimonio, vete a la primera esencia. ¿Por qué te casaste con él? ¿Por qué te casaste con ella? Vete a la presencia primera y verás que vas a iluminar tus tensiones, tus cansancios, tus fatigas, tus depresiones, tus desánimos, tus frustraciones, tus infidelidades o aún las infidelidades de él. Te vas a llenar de vida
Porque Él es el que te da la vida, en esencia. Nuestro Dios por eso se fue al desierto, porque el Padre lo quiso volver a enamorar y le dijo, no se te olvide, desde el momento de la encarnación tú fuiste engendrado por amor, por la acción del Espíritu Santo, y en el amor quiero llevarte al desierto para volverte a enamorar de la esencia y sustancia de tu misión. Tú has ido a la tierra a dar la vida y a compartir la vida eterna a la creación, a todos tus hermanos y hermanas de todos los tiempos habidos y por haber. Y tú en el desierto. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo, cuando sale Jesús del Jordán, lo guía al desierto y lo vuelve a enamorar. Lo vuelve a restaurar. El primer amor del Padre. Y le recordó a 30 años antes por qué lo engendró. ¿A qué vino a la creación? Y en el desierto, ahí se lo volvió a recordar. Por eso cuando tú tengas alguna experiencia, a mí me ha ayudado mucho escribir mi historia o grabarla. Y es algo muy importante que voy haciendo en mi proceso de mi vida espiritual como primera conclusión. Voy entendiendo a mayor intimidad cómo nuestro Dios nos va revelando de diferentes maneras, diferentes visiones que nos hacen cada vez más entrar en este dinamismo interior. Se dice que el conocimiento del Espíritu Santo, o voy un poquito más antes, la visión intelectual imaginaria se transforma en una experiencia mística en la Señora Concepción y deja más claro cómo ella, por medio de la gracia infusa del don del Espíritu Santo, del conocimiento del Espíritu Santo, comprende un poco más el misterio de las tres propiedades de la Santísima Trinidad. En lugar de decir formas, me voy a retractar y voy a decir propiedades de la Trinidad. Desde la unidad, indivisidad y pluralidad de Dios. Y ella, al igual que Alejandro Jales o Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, en sus escritos, al igual que Orígenes, nos deja ver, y al igual que también Cipriano, nos dejan ver claramente la bendición que nosotros tenemos en nuestras manos. Y ella, al igual que ellos, en sus escritos nos deja ver que en las personas divinas no hay número absolutamente, no propiamente hablando, pues ello extrañaría una diversidad de sustancias. No hay número según la cantidad, solo hay un cierto número de personas en la medida en que una persona se distingue de otra por el origen. Y en cuanto a esencia, sustancia y ser. Segunda conclusión. Esto nos lo va a recordar también el mismo Lobo Méndez, Dios uno y trino. Les voy a compartir este texto para que podamos nosotros iluminar también en la página 58, en su documento Lobos Méndez, Dios uno y trino, nos recuerda esto. El ser pertenece a la sustancia de las cosas. Cuando decimos que Dios es el ser, expresamente que Dios tiene la existencia por sí mismo, que su esencia es ser. En otros términos, Dios es el ser subsistente, el ser que existe por sí mismo, sin que tenga una causa o un origen que no sea Él mismo. Precisamente por esto Dios no puede no existir, es el ser necesario. Los otros seres, como el mundo, el hombre, no existimos por nosotros mismos, sino que hemos recibido la existencia del otro. Podríamos no haber existido. Esto quiere decir que el ser no constituye nuestra esencia, sino que somos seres contingentes, seres que podríamos no haber existido. Pero como Dios quiso que existiéramos, bendito sea nuestro Dios que nos trajo a esta creación para contemplar su presencia trinitaria por diferentes espiritualidades. Y la tercera conclusión está en este texto. Como único Dios y segunda persona de la Trinidad, dice Jesús a Concepción Cabrera de Armida, como Dios de Dios, no podía volver la vida a mi Padre, porque su ser es mi ser, y su vida mi vida, y su esencia mi esencia,
y sus perfecciones mis y atributos los míos. Aunque yo era solo Dios, de Dios, y distinta persona divina de mi Padre, tenemos una misma divinidad, una sola unidad indivisible y única, un Espíritu Santo, esencia de nuestro amor, de uno solo e infinito amor. Así es que como Dios eterno de mi Padre eterno, yo no podía en razón de ser una sola divinidad y esencia con Él, devolverle mi vida a mi Padre amado. Yo no podía ser razón de ser una sola divinidad y esencia con Él, devolverle mi vida a mi Padre amado, y quería darle esa vida como lo más grande con que yo, como hijo, podía obsequiarlo. No como para pagarle el favor de la vida recibida por mí, al ser engendrado por Él, sino como un anhelo secreto y profundo de amor filial que me gritaba como en un grito de amor, como repercusión de amor. El ofrendarle otra vida, la humana, haciéndome Dios hombre. Jesucristo nos va a revelar verdaderamente un proceso que nos debe a nosotros estar continuamente ayudando a entender que cualquier problema, cualquier enfermedad, cualquier situación compleja donde nosotros nos debemos de mover es en el Espíritu de Dios, en el amor. Aunque no tengamos para comer, no tengamos trabajo, no tengamos para pagar la renta, no tengamos medicinas, no tengamos doctor, no tengamos lo que nos hace falta, necesitamos que dejarnos mover por el amor esencial que es Dios. A la medida que entendamos ese amor, el Espíritu Santo, nos vamos a evitar un montón de problemas, contigo y con los demás. Y voy a concluir con esto. En este diálogo de Jesús con la señora Concepción, estos dos que dialogaron por gracia del mismo Dios a Concepción, y gracias a Él nosotros conocemos lo que estoy leyendo y lo que estamos ahorita incrementando para salirnos de nuestras crisis, de nuestros problemas, de nuestras confusiones, de los atolladeros mentales, psicológicos, espirituales, emocionales, aún hasta teológicos y místicos. Concepción Cabrera de Armida con los diálogos con Jesús y Jesús los diálogos con ella nos llevan a nosotros a evitar un montón de problemas físicos, mentales, psicológicos, emocionales, aún sexuales, de todo tipo, y no digamos teológicos o místicos. Nos resuelven un montón de problemas. Dice, en este diálogo de Jesús con la señora Concepción nos deja ver claro que Jesús vino a nuestra morada por amor y tomó nuestra condición humana para expresar el grande amor filial que le profesa al Padre. También este texto nos deja ver claro que en Dios no hay un solo ser, que en Dios hay un solo ser, que en Dios hay un solo ser, una esencia, una sustancia, una divinidad, una unidad en diversidad de propiedades entre personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola voluntad, un solo infinito amor, una vida, una eternidad sin principio, donde existe y hay un solo Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como se profesa en el credo. ¿Qué queda sino el conocer el desconocido con la ayuda de la gracia divina y por la mediación del Hijo de Dios? Y Él se da a conocer por medio de la revelación que nos da a conocer la Sagrada Escritura y también por los místicos. Propiamente o posteriormente vemos en la Biblia misma tantas expresiones místicas iniciando desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Zacarías, Ezequiel, Daniel, Isaías, Amós, Jeremías, Daniel, Zacarías, el esposo de Isabel, Isabel misma, la Virgen María, Juan el Bautista y San Pablo. Y San Pablo nos deja ver en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles la experiencia mística que tuvo con nuestro Señor cuando va de camino a Damasco y Cristo se le aparece en esa luz resplandeciente y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues?
Y yo creo que es lo que estamos ahorita nosotros, y así andan miles de nuestros jóvenes persiguiendo a Jesucristo. Se los va a encontrar, no se preocupen, se los va a encontrar. Y voy a dar esta bendición. Los mismos autores sagrados emplean ciertas analogías y metáforas para dar a conocer a Dios y así amarlo mejor. Por ello, las metáforas a continuación que presento y desarrollo no utilizo nombres propios para describir a la Santísima Trinidad, sino nos servimos de apelativos para seguir profundizando en nuestro tema, la divinización, y así poder llegar a la afirmación de la incomprensibilidad y de la inefabilidad de Dios. Lo que buscamos es profundizar en el misterio trinitario y que acción genera en el ser humano esa persona de Dios. Y aquí los dejo en la introducción para mañana. Y yo creo que este es hermosísimo poder comprender estos nuevos términos que debo así. Deseo finalizar este punto presentando varias metáforas del foco, la vela, el sol, el agua y el amor. Voy a presentar estas 5 metáforas para explicarles mejor la Trinidad, para representar la presencia de Dios Trinidad en medio de nuestro ambiente, porque queremos actualizar nuestros conocimientos actuales, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de teología, como yo les acabo de iniciar en este tema primario, de hablar de los conceptos teológicos de Santo Tomás de Aquino, de los padres de la Iglesia, Orígenes y todo lo demás, son verdaderamente muy abstractos. Ahora quiero bajarlos a nuestro contexto actual y mañana quiero hablar de ello. ¿Para qué? Para poder ayudarles a entender más a fondo, con la sencillez, con la prudencia, con la caridad, y pedirle al Espíritu Santo que me ilumine y les ilumine a ustedes para que me tengan paciencia y puedan ustedes también recibir de mí estos conocimientos que Dios me ha regalado después de algunos estudios que he hecho. Son analogías que nos pueden facilitar la comprensión del proceso divinizador del hombre que está en el proceso de dicha bendición de esa presencia de Dios uno y trino. Aquí pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga y quiero unificarnos a Él diciendo: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Digna de ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Que el Dios que nos conoce nos siga llenando de bendiciones y nos unifique continuamente. No hay otra forma de conocer a Dios si no es el Espíritu Santo, es decir, el amor mismo de Dios. Si nuestro Dios no nos ayuda, olvidémonos de todo lo que viene. Si nuestro Dios nos ayuda, yo te invitaría a otra cosa. Tú no podrías ser feliz si no fuera por la esencia del mismo Padre en el Hijo que te bendice por la acción del Espíritu Santo al darte el amor de tu vida, que es tu esposa o tus hijos, o también tu esposo y tus hijos. Gracias a ese amor, tú tienes todo. Y por eso desde ese amor muévete y deja que camine Él. Y dale a tus hijos, te voy a invitar una cosa para terminar, dale a tus hijos responsabilidades. Dale a tus hijos responsabilidades desde pequeños para que sepan valorar el amor desde pequeños, porque el amor, si no se pone en responsabilidades, no crece el sujeto. No le des todo, porque lo haces cada vez más codependiente y menos consciente del amor eterno. Por eso muchos de nuestros jóvenes se quieren quitar la vida muy temprano en las drogas. Y hay ahorita muchísimos homeless. ¿Por qué? Porque no han entendido que los papás debían ayudarle a sus hijos a sacrificar ciertos momentos de su vida para aprender ellos mismos a valerse por sí mismos en su existencia.
Entre más el hijo valore los sufrimientos de ti como padre y madre, más el hijo crece en amarse y amar a los demás. Cuanto más le facilitas las cosas, más robótico lo haces. Por eso ahorita vemos tanto robot en el mundo. Nuestros hijos están robotizados. Todo lo quieren formar por medio de robots. Y ahorita se están formando robóticamente. Y ahorita ustedes ven cuando van a bajar una aplicación, dinos si no eres un robot. Pues casi somos un robot. Y nosotros necesitamos que sacar a nuestros hijos del roboticismo. Necesitamos que jalarlos y meterlos a la vida. Mételos a trabajar, mételos a la responsabilidad. Aunque llore, aunque grite, aunque patalee, no le hace. Eso es su trabajo. Eso es lo que tiene que hacer. Lavar los baños, limpiar, lavar, aspirar, arreglar las cosas. Ponlo a trabajar. Ponlo a que se enseñe a hacer de comer. Eso es lo que tenemos que ahorita que entender nosotros. Y yo creo que esta experiencia que está viviendo es lo que Dios nos está diciendo. Les estoy hablando al corazón. Si ustedes no me escuchan, son porque tienen cerrado todo tu ser y ahí ya no me meto. ¿Por qué? Porque en la libertad del hombre está el pecado. ¿Qué quiere decir eso? En la libertad del hombre tiene la capacidad de estar lejos de Dios o cerca de Dios. En otras palabras, el pecado es la división. Pidámosle a Dios que no estemos divididos, tú y yo, ni con los demás. A pesar de que en momentos determinados nos hagan la vida imposible. Que en esos momentos imposibles nos dé la gracia el Espíritu Santo de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo, de piedad, de fortaleza para salir adelante en todos los procesos que tenemos. Que Dios bendiga su corazón y los llene de su amor. Nos unimos en oración con ustedes. Y que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los bendiga y los guarde siempre. Amén.